Hola, buenas tardes. A ver si me escuchan. ¿Cómo están? Hola, hola. Bueno, hoy es sábado, 1 de octubre. Acá en Uruguay estamos con un día de celebración, se celebra el Patrimonio Nacional, así que hay mucho movimiento en la ciudad. Pero hoy les tengo preparado para poder hablar sobre el autocuidado en las enfermedades autoinmunes o en las enfermedades crónicas. Hola, ¿cómo están? Bien. Voy a empezar, así después lo pueden ver grabado, aquellos que no puedan sumarse ahora. Vamos a hablar un poquito sobre el autocuidado. ¿Y qué es el autocuidado? Bueno, vamos a empezar sobre cómo podemos hablar del autocuidado si tenemos que saber lo que es, ¿no? Y el autocuidado es para la Organización Mundial de la Salud un derecho ciudadano y se refiere a una serie de acciones que cada persona puede desarrollar o puede generar. Son una serie de estrategias o de acciones que cada persona puede hacer para justamente cuidarse mejor. Y cuando hablamos de autocuidado, hay muchos tipos de autocuidado. Y acá van a ver la lista de la serie de autocuidado que existen, desde el autocuidado financiero, social, físico, afectivo, emocional, espiritual y intelectual. Hoy básicamente nos vamos a centrar en el autocuidado emocional. Y para que podamos hablar de autocuidado cuando tenemos una enfermedad crónica o tenemos el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, tenemos que pensar la salud, nuestra salud, no solo como ausencia de enfermedad. Y acá entra en juego lo que se conoce el enfoque biopsicosocial. Es decir, que tener salud, cuando hablamos de tener salud, no solo nos referimos a que haya ausencia de una enfermedad. En el caso de nosotros ya tenemos diagnosticada una enfermedad, sino que tenemos que trabajar para poder estar bien en 3 áreas. En el área emocional o psicológica, en el área biológica, es decir, lo físico, y en el área social. Hoy vamos a centrarnos en el área emocional, porque cada una de estas áreas requieren y necesitamos cosas de esas áreas. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el área emocional. Para empezar vamos a hacer una reflexión. Me gustaría que ustedes pensaran, si yo les pregunto, ¿qué necesita tu mejor amiga, tu pareja, tu madre, tu hermana, alguna persona con la que ustedes tengan un vínculo muy allegado? Si yo les pregunto, ¿qué necesita esa persona? Seguramente ustedes puedan identificar rápidamente lo que necesita esa persona. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesitas tú? Esa respuesta, ¿sería así de rápida o nos quedaríamos como, bueno, no sé realmente lo que estoy necesitando? Entonces, para empezar a hablar de autocuidado, necesitamos tener un paso previo. Y el paso previo del autocuidado es el autoconocimiento. Es decir, necesito saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y también conocer cuáles son mis objetivos dentro del autocuidado. ¿Y por qué es importante que tengamos en claro todo esto cuando tenemos y hablamos de que tenemos ya una enfermedad crónica? Es que debemos de centrarnos siempre cuando trabajamos en el autocuidado en lo que sí podemos hacer. Y para poder hacer esto y para poder llevar a cabo tenemos que autoconocernos. Si no, es muy difícil poder generar o construir en nuevos hábitos. Y centrarnos en lo que sí podemos hacer nos permite construir los pasitos para desarrollar esos nuevos hábitos. Y una vez que identificamos lo que sí queremos cambiar, tenemos que tener presente cuáles son los recursos que yo tengo, cuáles son los recursos que tengo yo como persona y cuáles son los recursos que tengo a nivel intrafamiliar. Por eso los objetivos. Y los objetivos son
los que nos van a guiar cuáles son los cambios que deseamos introducir. Por ejemplo, en el caso del autocuidado, van a ver que en este vivo no les voy a dar una receta. ¿Por qué? Porque el autocuidado es algo muy personal. Siempre es algo muy que depende de la persona. No podemos establecer receta para todos porque justamente tiene que ver con esto, con el autoconocimiento, con conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y a partir de conocer eso, ver los pasos que tenemos que desarrollar para cuidarnos, teniendo presente nuestras limitaciones. Y eso va a variar en cada una de las personas, va a ser distinto, así como también va a variar el diagnóstico que tengamos. Por eso, y como sé que en esta comunidad hay gente con diferentes tipos de diagnósticos o patologías, no voy a dar una receta, porque esto es algo que es personal, pero sí les voy a dar como una serie de tips para que podamos ir reflexionando y los pueda ayudar para ver cuáles son los pasitos que hay que empezar a dar para este autocuidado. Bien, y aquí en esto de que les contaba del autocuidado, que es importante que sea muy personalizado, tenemos que tener en cuenta las expectativas que nos podemos poner, porque si no nos vamos a frustrar. Por ejemplo, si estamos en una situación X, por ejemplo, a mí me ha pasado, les voy a contar, a mí me ha pasado que me han conocido personalmente personas con la misma patología que yo y me pasó hace unos días atrás que conocí a una persona y estaba conversando y le dije, sí, yo tengo 2 enfermedades autoinmunes. Y teníamos casi las mismas enfermedades y claro, estábamos en momentos distintos de este proceso de autocuidado y de salud, porque nuestras historias y nuestras circunstancias son diferentes. Y ella me quedó mirando así como diciendo, si no me decís no me doy cuenta, en esto de las enfermedades invisibles, ¿no? Entonces yo le decía, no, en realidad, a ver, que yo esté así implicó un proceso, pero estar en remisión me llevó 6 años. 6 años me llevó a estar así, bien. Le digo, en realidad si tú estás ahora en un momento de brote, no te compares conmigo porque no te va a hacer bien. Porque ya el hecho de compararnos nos puede generar a veces ciertos malestares que no están buenos. Entonces, en esto del autocuidado, por eso es importante que sea personalizado. O sea, cada uno va a saber los pasitos que va a tener que dar en procurar esto de los hábitos, los nuevos hábitos, aquellas cosas que queremos incorporar y aquellas cosas que queremos dejar para estar mejores. Bien, entonces, quiero que piensen en lo siguiente, en esto de los pasos. Si alguien pasó por alguna cirugía en algún momento, sabrá que cuando nos operan y nos tenemos que parar y volver a caminar, estos primeros pasos sabemos que implican un gran esfuerzo para la limitación que tenemos en ese momento, teniendo presente el dolor o el tipo de intervención que tuvimos. Entonces, en esto de tener en cuenta las limitaciones y no compararnos, es tener en cuenta que no podemos generar como a un autocuidado, decir, bueno, esta receta es para todos. No, cada uno sabe cuáles son sus limitaciones y los pasos que tiene que dar. Yo quiero dejar en claro esto porque capaz que piensan que voy a dar recetas, no las voy a dar. Bien. Y el autocuidado, sobre todo el emocional, implica conocer nuestras limitaciones, en esto que les decía hoy, y también escuchar a nuestro cuerpo, que es un tema que van a ver que trato siempre mucho de mecharlo acá en mi página. ¿Y por qué? Ahora van a ver. Escuchar a nuestro cuerpo. Y acá les voy a contar cosas personales que a lo mejor los pueden ayudar. Les voy a contar algo bueno y algo malo. Yo más o menos hace unos 16 meses estoy entrenando en mi casa. Hago entrenamiento funcional, tengo una profe que es una amiga de la infancia, que es licenciada en educación física, que hemos ido organizando desde hace 16 meses una rutina de ejercicio físico en casa. Pero yo no siempre puedo cumplir con la rutina, porque hay días que realmente tengo menos energía. Y un día le dije, como un poco avergonzada a la profe, le digo, bueno, Priscila, se llama, digo, Pri, mira que yo hay días que no estoy haciendo toda la rutina, hago la mitad o cuarta rutina según cómo me esté sintiendo ese día. Y ella me contestó, porque me dio como cierta, como, bueno, no estoy cumpliendo con toda la clase, pero bueno, está como eso, ¿no? Y ella me dijo una respuesta muy sabia y me dijo, me encanta, Camila, que hagas eso de que, bueno, que hay días que si no puedes hacer toda la rutina, hagas una parte, porque estás escuchando y respetando los ritmos de tu cuerpo.
Y en esto de escucharnos y de entender los ritmos que tiene nuestro cuerpo, también es muy aplicable al tema de las emociones. Porque las emociones se manifiestan también en nuestro cuerpo. No solo es algo que sucede a nivel mental, sino que básicamente está vinculado a nuestro cuerpo. Y por eso que en el autocuidado emocional entra en juego las cosas que uno siente, lo que uno está sintiendo, las emociones que estén presentes. Y en esto de las emociones, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que trabajar mucho. Les voy a sacar esto porque no los veo. Tuve que trabajar mucho y acá en esto del autocuidado también nos coloca en un lugar como de mucha responsabilidad, porque en mi caso yo soy la única persona en mi familia que tiene 2 enfermedades autoinmunes. Entonces me pasó que parte de mi responsabilidad en este autocuidado era pedirle a mi familia, decirles y explicarles lo que yo estaba necesitando. Y en esto de decir lo que estamos necesitando en el autocuidado emocional, es importante porque en realidad a veces tendemos a no decir, o a veces nos pasa que las personas pueden decir, o creemos, muchas veces creemos que dicen nada porque estamos quejándonos todo el día. La queja es una cosa y decir lo que necesitamos es otra. Si, por ejemplo, estamos todo el día quejándonos, eso agota a la otra persona. Pero si decimos, por ejemplo, en este momento necesito un abrazo, o en este momento necesito un poquito de soledad, de estar en mi cuarto leyendo, tranquila. Cuando manifestamos lo que estamos necesitando, eso realmente puede hacer un cambio a nivel emocional nuestro, pero decir lo que estamos necesitando. Y en esto del autocuidado emocional, cuando esto de las emociones, cuando tenemos las otras emociones, como la rabia, la tristeza o la culpa, la vergüenza, el miedo, en esto de las enfermedades sabemos muy bien que a veces aparece mucho el miedo, la incertidumbre. Bueno, tenemos que sentirlas. Y en esto de sentir las emociones tiene que ver con transitarlas. A veces, no sé si les pasa, pero a veces tendemos las personas a huir de esos estados emocionales. Estoy sintiendo tristeza y hago todo lo posible para desconectarme de la tristeza. O estoy sintiendo rabia y, por ejemplo, reprimimos esa emoción. Yo les mostraba la otra vez en la página Gabor Maté, que me encanta, que es un terapeuta canadiense, es médico y demás, es una eminencia a nivel de trauma, y él contaba esto, de que las personas muchas veces cuando reprimimos las emociones, esas emociones es como un globo, ¿no? Que las apretamos abajo, un globo con agua, ¿no? Lo apretamos, pero de repente eso estalla. Y cuando sale, esa emoción sale con otra carga, pero también sale y hace más daño, porque muchas veces sale en forma de dolor físico. Y entonces en esto del autocuidado emocional es muy importante no ser evitativos emocionales, es decir, estemos evitando sentir ciertas emociones. Tenemos que sentirlas todas y es importante transitarlas, sobre todo cuando yo creo que la parte más brava de las emociones que tendemos a decirles las emociones negativas como la tristeza, la rabia y la culpa, están muy presentes en la etapa del duelo por la pérdida de salud o en el duelo por cuando nos dan el diagnóstico. Bueno, es importante poder vivirlas. Les voy a contar una experiencia personal. Y es una experiencia que los que me conocen personalmente saben cómo la transité. En el año 2015 falleció mi abuela. Mi abuela y yo teníamos un vínculo muy estrecho. De hecho, es una de las personas que más he amado en mi vida. Bueno, mi abuela murió en unas circunstancias un poco complejas porque fue un accidente doméstico y yo la pude acompañar a ella hasta su último día, hasta el día que falleció. Pude estar cuidándola y acompañándola. Estuvo en coma muchos días, pero en esos días que estuvo en coma yo estuve con ella. Cuando mi abuela fallece, yo estoy trabajando en esto de que a veces no nos damos tiempo para sentir las emociones. Me pasó, lo hice, esto fue en 2015, 2016, falleció mi abuela, en el trabajo me dieron solo 3 días por duelo y a los 3 días volví. Y volví y retomé mi vida como si no hubiese pasado nada a nivel laboral. Yo seguí cumpliendo con mis tareas, soy trabajadora social, por lo cual trabajo atendiendo problemas y dificultades de otras personas, de otras familias,
Y seguía, y seguía, y seguía, pero yo sentía dentro mío la angustia, la sentía, pero no la estaba canalizando muy bien. Que decantó todo ese reprimirme y reprimirme, reprimirme, toda esa angustia que tenía y ese dolor en un brote autoinmune. A los casi 10 meses del fallecimiento de mi abuela, hice un brote de colitis ulcerosa severo. Estuve casi con el brote casi 3 meses, pero el brote más fuerte, o sea, un mes que estuve como, bajé en cuestión de 20 días, como 10 kilos, o sea, imagínense. Entonces, en esto de reprimirnos las emociones, que muchas veces al no poder expresar o parar, en esto de que a veces necesitamos parar y no lo hacemos, bueno, eso a veces sale y sale con dolor, sale con otras cuestiones, a veces puede ser con ansiedad, en mi caso fue con síntomas de la enfermedad colitis ulcerosa. Entonces, en esto del autocuidado es importante responsabilizarnos de saber qué cosas necesitamos y pedir aquellas cosas que necesitamos y también poder expresar las emociones. Identificando lo que cada uno necesita también nos permite visualizar los obstáculos que pueden surgir. Por ejemplo, en el caso de que alguien que quiera incorporar una alimentación más saludable y en nuestro hogar se come mucha comida chatarra, por ejemplo, lo que podemos hacer, bueno, si yo vivo con una persona que le encanta comer comida chatarra y quiere incorporar el hábito de la alimentación más saludable, lo que tengo que hacer es identificar en esto de los objetivos. A veces podemos ponernos objetivos a corto plazo. Podemos decir, bueno, el primer obstáculo para que yo pueda efectivamente incorporar la alimentación saludable es negociar con la persona con la que vivo. Y en esto de negociar es, bueno, a ti te gusta comer comida chatarra, yo voy a intentar incorporar una alimentación más saludable, necesito que en las compras reduzca la compra de alimentación, de alimentos no buenos, e incorpores, por ejemplo, más frutas y verduras. Entonces, ¿por qué esto del autocuidado emocional es tan personal? Porque cuando identificamos cuáles son nuestras necesidades, lo que queremos, por eso el autoconocimiento, identificamos qué necesitamos y cuáles son los obstáculos que pueden aparecer para incorporar o adquirir un nuevo hábito de autocuidado, nos va a ayudar a poder ir marcándonos objetivos. Pueden ser objetivos a corto plazo, como esto de incorporar una nueva forma de comprar alimentos, o pueden ser objetivos a largo plazo. Y en mi caso les quiero contar algunas cosas que yo he hecho. Por ejemplo, en mi autocuidado emocional, capaz que a algunos les puede servir algo y lo pueden tomar, pero ustedes también pueden desarrollar sus propias estrategias de autocuidado. ¿Bien? En el caso mío, esto que les contaba hoy, aprendí, después de un proceso largo, aprendí a aceptar y expresar mis emociones. Y en esto de identificar qué emociones estoy sintiendo. Para darles un ejemplo, yo sé que cuando tengo angustia o rabia, esas dos emociones básicamente se expresan en mi cuerpo a nivel sistema digestivo. Si yo tengo angustia o estuve muy enojada y no canalicé bien la rabia, recuerdan esto que la rabia hay que canalizarla de manera saludable, pero cuando me la reprimía, siempre me pasaba que tenía problemas digestivos. Bueno, he aprendido y he aceptado a manejar mis emociones y a identificarlas y hacer cosas para que estas emociones puedan aflorar. Por ejemplo, yo sé que el ejercicio a mí me ayuda, por ejemplo, a manejar todo lo que genera el estrés y los sentimientos de más como de enojo o algo así. También en esto del autocuidado, si está por acá Katrina es una chica que es también de acá donde yo vivo y hace, por ejemplo, aromaterapia. Cuando estoy muy acelerada o en el trabajo hay mucha tensión, yo uso aromaterapia, que son esencias que hacen que me relaje. Esa es una forma de canalizar la emoción de una forma simple y que me ayuda a sentirme mejor. Después, en el caso de las relaciones o vínculos, lo tengo anotado acá, he aprendido a decir que no a ciertas relaciones. Y acá les quiero contar en esto el autocuidado emocional. Yo corté relaciones con amistades,
corté relaciones con familiares, porque yo sentía que estas personas en estas relaciones, estos vínculos, no me estaban haciendo bien a mí. Y hay veces que en la vida tenemos que seleccionar la compañía. No toda compañía es beneficiosa. Y es importante que no tengamos culpa, porque a veces sentimos culpa, pero cuando algo nos sentimos que nos está haciendo daño es porque está cruzando un límite personal. Y en esto del autocuidado emocional es importante que tengamos límites. Cuando algo sentimos que nos está haciendo daño es porque tenemos que tomar distancia, decir que no o alejarnos. Bien. Otra cosa que me ayuda a nivel del autocuidado emocional es cuando tengo un problema, y esto me ha ayudado en muchos aspectos, la relación de pareja, en las relaciones familiares más amplias, a nivel laboral. Y bueno, es cuando tengo un problema, no me enfoco en el problema, me enfoco en la solución. Y el año pasado, cuando yo estudié el posgrado de trabajo social clínico, me acuerdo que en uno de los módulos dimos la terapia breve centrada en soluciones, donde aprendimos que el problema es el problema y las personas nunca son el problema. Y esto me encantaba porque yo decía, bueno, es algo que yo lo hacía en mi vida sin tener el conocimiento que ahora tengo por haber estudiado, y es cuando tenemos un problema, piensen en un problema que ustedes tienen ahora, ¿bien? Ejemplo, ¿no? Tienen X problema, me gustaría que piensen cuáles son los caminos o las rutas posibles como solución de este problema. Por ejemplo, no sé, si ustedes entienden que, un problema puede ser, en el caso de nosotros emocional, tener que, por ejemplo, ir a un lugar que no queremos. Bueno, ¿cuáles son los posibles caminos para mantener distancia? O si lo sacamos a nivel más de laboral, bueno, estoy en un trabajo, les voy a contar otra cosa personal. Estar en un trabajo que no nos gusta. Yo amo mi profesión, pero no estoy muy contenta con la institución en la que estoy trabajando. Y yo tengo una solución que es, a largo plazo, es poder trabajar de esto que me gusta y me apasiona, que es el trabajo social clínico, por ejemplo, a nivel online. Ese es un proyecto, es un objetivo a largo plazo. Sé que tengo algunos obstáculos para llegar a eso, por ejemplo, perder el miedo a la cámara, en fin, un montón de cositas que sé que me van a estar obstaculizando que llegue a eso, pero esa es una solución. Y mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, genero estrategias. Por ejemplo, trato de disfrutar de las cosas que sí me gustan de este trabajo. Trato de valorar los buenos compañeros que tengo en el trabajo. Pero entonces, cuando tenemos un problema y nos centramos en el problema, no está bueno. Pero cuando tenemos un problema y nos centramos en las soluciones, en cuáles son los posibles caminos o las posibles rutas que nos permiten poder salir de ese problema o resolverlo, eso a nivel emocional nos puede hacer mucho bien. Porque cuando tenemos un problema y pensamos que el problema es este, y le damos vuelta y vuelta y vuelta al problema y no salimos, es como que estamos, ¿vieron los ratoncitos que giran en las rueditas? Bueno, nos quedamos en eso. Y eso para nuestra salud realmente es muy, muy tóxico porque es estresante. Entonces, centrarnos un poquito más en las soluciones cuando tengamos un problema. Otro punto que me ha ayudado a mí, y que lo trabajé en terapia mucho y que lo vengo trabajando siempre, que es aceptarme y quererme como soy. Yo era una persona que me autoexigía muchísimo, que era muy perfeccionista, que bueno, capaz que en el caso de los que me están viendo, bueno, en otro momento capaz que me ponía a pensar, bueno, no tengo esto, o cómo voy a hablar. Yo soy una persona muy tímida, me cuesta hablar en público, me cuesta hablarle en la cámara, pero trato de enfrentarme y aceptar, bueno, si tartamudeo, si me quedo en blanco, bueno, soy yo así. Los que me conocen personalmente saben que hablo hasta por los codos, hablo mucho, pero que soy así. Entonces, aceptarme como soy yo. Y esto me ayuda a hacer las paces conmigo misma. Y esto me ayuda a tener un poquito más de autocompasión y me ayuda a quererme más. Porque cuando somos muy perfeccionistas o nos autoexigimos mucho o no nos aceptamos como somos, a nivel de autocuidado emocional nos estamos haciendo mucho daño. Bien. Y a ver, ¿qué más? Bien. Ahora, en esto de los hábitos también incorporé, por ejemplo, hábitos saludables a nivel físico. Les conté que hacía ejercicio.
Y también he notado que en el ejercicio, y comer sano, pero el ejercicio también repercute mucho a nivel emocional. Para mí me ha ayudado muchísimo el ejercicio a manejar el estrés. Hacer algo de ejercicio, en mi caso, me ha ayudado. Obviamente tomando en cuenta mis limitaciones, pero haciéndolo. Y algo que incorporé también en esto del autocuidado y me ha hecho muy bien en esto que les contaba, he tratado de eliminar la mayor cantidad de tóxicos, de productos tóxicos de mi alimentación, pero también de lo que uso en el cuerpo. Por ejemplo, les contaba que tengo una amiga, Katrina, que ella hace productos naturales y bueno, casi todas mis cremas, yo uso productos en la piel y demás, son hechos por ellas, con productos a base natural. Eso es una forma para mí de mimarme, de saber que no estoy poniendo químicos en mi cuerpo que pueden a la larga generar otros problemas. Después, tener metas. Otro punto que me ha ayudado a mí a salir adelante desde que tenía 20 años cuando me diagnosticaron el lupus y después cuando tuve el otro diagnóstico y demás, fue tener metas. Les voy a contar otra experiencia. Cuando yo tuve la trombosis, que tenía 20 años, estuve un mes para volver a caminar. En esos meses, después que tuve el diagnóstico de lupus y tuve la trombosis, que me habían diagnosticado trombofilia, estaba anticoagulada con 20 años. Estuve meses, yo estaba estudiando, había dejado de estudiar, yo paré mi vida esos 6 meses. Y algo que me pasó, que se lo he contado a algunos de ustedes, es que cuando me diagnostican esto, los médicos me recomendaron en su sabiduría, ¿no?, que yo parara, que no estudiara más, que pensara en hacer otras cosas. Y realmente yo lo hice en un comienzo, pero yo sentía que yo podía. Y en esto del autocuidado emocional es importante también saber, en esto de las limitaciones, también saber cuáles son nuestras fortalezas y qué cosas podemos hacer. Y yo me acuerdo que yo en un momento le dije a mi pareja, le dije, yo tengo deseos de volver a estudiar, aunque los médicos me recomendaban que no retomara los estudios por el estrés que generaba la universidad para evitar nuevos brotes. ¿Yo qué hice? Mi carrera me llevó, eran 4 años, me llevó casi 7, pero lo que hice fue hacer pocas materias de la carrera y las iba haciendo a mi ritmo. Así fue de a poco, de a poco, de a poco hasta que terminé la carrera. Entonces, tener metas siempre me ha ayudado a seguir pensando hacia un futuro y me ha ayudado a sentirme motivada con la vida, porque en el caso mío soy una persona que siempre tengo metas y eso me ha ayudado a ir saliendo de a veces de esos baches que nos aparecen en el camino cuando tenemos una enfermedad. Entonces, las metas han generado como cierta pasión o motivación en mi vida. Y en el caso, como les contaba hoy, tengo una meta a largo plazo, que es poder vivir de esto, de lo que me he formado y de mi experiencia, de poder vivir ayudando a justamente a nivel laboral, poder dejar el otro trabajo y vivir de trabajar ayudando a las personas con situaciones similares a la mía o con enfermedades autoinmunes. Y otro punto en esto del autocuidado que me ha ayudado mucho también es que yo consumo humor en programas de televisión o en películas. Amo las películas cómicas. No me invites, siempre le decía a mi esposo, no me invites a mirar películas tristes en el cine. Me encantan las películas cómicas, los programas que me hacen reír. Para mí es tan terapéutico, me encanta reír. Sé que hay terapia de la risa, no la conozco, no la he practicado, pero yo consumo humor. De hecho, en el Instagram a veces me informo, leo, pero a veces veo las páginas que tienen memes y chistes y me encanta. Y a mí me hace bien, porque a veces pasa que cuando tenemos algún problema y demás, necesitamos un poco de ese condimento que trae el humor, y el humor ayuda en muchos sentidos. Por ejemplo, si hay una situación tensa y uno dice algo cómico, a veces descomprime un poco. Entonces, el humor está bueno y a mí yo lo incorporé. No quiere decir que lo tengan que hacer, es lo que les estoy contando que a mí me ha ayudado en esto del autocuidado emocional, que es el consumo humor. Así que en Netflix siempre estoy buscando las películas cómicas. Y algo más que me ayudó, que fue una de las decisiones que tomamos hace unos 8 años con mi pareja, con mi esposo, fue nosotros no vivimos más en la capital, vivimos muchos años en la capital de acá de Uruguay. Nos vinimos a Atlántida, que estamos en la costa, y aquí estoy a una cuadra de la playa, del mar, y es el contacto con la naturaleza. Y el contacto con la naturaleza a mí me trae muchísima paz. Me ayuda justamente a veces me encanta descalzarme, poner los pies en la arena. Eso que es algo tan chiquito y tan simple, a mí me ayuda.
Por eso les decía en esto de que el autocuidado emocional es algo que nosotros tenemos que conocernos para saber qué cosas son las que nos van a ayudar a nivel emocional a poder sentirnos mejor. Bien. Después, ustedes tendrán otras, así que después si quieren pueden acá abajo en el like cuando quede guardadito, pueden comentar qué otras cosas, porque es una forma de intercambiar información que puede ayudar a otras personas. Lo que yo hago capaz que a muchos les parece que no sirve para nada y les puede ser que no sirva para nada. En mi caso sí, a mí me ayudó. Si a alguien más le ayuda algo de esto que le estoy compartiendo, buenísimo, ¿sí? Así que nada, hay otros temas en el autocuidado, como les comentaba al principio, el autocuidado tiene una parte que tiene que ver con lo físico. Si quieren un día podemos hacer como un live hablando del autocuidado físico y podemos invitar a Priscila que haga un live compartido para que nos cuente los beneficios del ejercicio o de la alimentación. Sé que en esto de la alimentación, en el caso de las personas que tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, también hay toda una cuestión de la dieta. Yo hago cierta dieta que no es la misma que otras personas con mi mismo diagnóstico, pero que también ayudan, sobre todo cuando estamos en brote y queremos salir. Hay una dieta bastante estricta que tenemos que hacer. O en el autocuidado desde el aspecto social. Ahí hay un tema bastante candente porque el autocuidado, como les decía hoy, es un derecho y realmente no podemos pasar las personas, ya sea para atender nuestra salud física o nuestra salud mental o emocional, meses y meses para acceder, por ejemplo, a un servicio de salud o a un servicio de un especialista. Pero eso sería como un tema para discutir en otro live, porque en realidad, si es un derecho, debemos de poder ejercerlo, el autocuidado. Entonces, nada, les decía que seguramente tendríamos que hacer otro vivo, otro live para poder hablar de otros tipos de autocuidado. Y después todos los otros, financiero, espiritual, y ahí va a depender mucho de cada persona. Yo después les voy a compartir un ejercicio, se los voy a dejar, capaz que mañana lo termino hoy de noche o lo subo hoy de noche como a medianoche o mañana, que habla sobre cómo podemos nosotros empezar a autoconocernos. Si quieren, si me dicen que sí, se los subo y se los dejo ahí en la página de Instagram para que lo descarguen y lo puedan hacer, que es un ejercicio que está buenísimo, que nos ayuda a ver cómo estamos en ciertas áreas y nos puede dar como en esto de ver como posibles caminitos para poder conocernos primero, después ponernos objetivos, de identificar lo que estamos necesitando, ponernos objetivos y ver cuáles son los obstáculos para lograr esos objetivos. ¿Bien? Bueno, espero, gente, que no los haya aburrido. Me gusta mucho poder compartir, me pongo un poco nerviosa acá en los live, pero me encanta poder compartir y bueno, y si esto ayuda a alguien, me quedo más que feliz. Así que nada, les mando un abrazo a todos, desde acá, desde Uruguay, y bueno, me pueden escribir si ven que hay algún tema que esté bueno que profundicemos, díganme, yo los voy preparando en mis ratos libres, así después los vamos intercambiando y conversando por acá. ¿Bien? Bueno, les mando mis cariños y que tengan un hermoso sábado y un hermoso domingo. Chau, chau.